Saludos. Luego de recopilar información sobre ingeniería sismorresistente de nuestros calificados investigadores en Venezuela e incorporado algunos aspectos importantes de mi análisis durante varios años sobre este tema, les presento este material. Somos un país sísmico que no ha concluido su misión. Somos un país sísmico porque nuestro territorio forma parte del límite entre dos placas tectónicas. La placa suramericana, que se mueve hacia el oeste, y la placa del Caribe, que se mueve hacia el este, conformando así las fallas de Boconó, San Sebastián y El Pilar. Entonces, tenemos una amenaza permanente. ¿Ya? Esta amenaza sísmica se refleja en la nueva norma COVENIN 1756-2017 de edificaciones sismorresistentes, como las curvas del coeficiente de aceleración horizontal del suelo en nuestro territorio, que podemos ver acá. Este coeficiente de aceleración horizontal es un factor fundamental para el diseño. Esta amenaza sísmica se ha hecho evidente a través de varios sismos moderados a lo largo de nuestra historia. Los más recientes son el sismo de Caracas de 67 y el sismo de Cariaco de 1997 que nos ocupan, cuyos efectos ocasionaron el colapso de dos centros educativos: el Liceo Raimundo Martínez Centeno, como estamos viendo, una estructura de concreto armado con tipología de construcción cajetón abierto, con una junta sísmica en la parte central. El colapso de esta edificación ocasionó 19 fatalidades. También ocurrió el colapso de la Escuela Valentín Valiente, cuya tipología de construcción Antiguo 1 consistía en dos módulos que no estaban alineados, estructura de concreto armado. Las consecuencias fueron 3 fatalidades, entre ellos la maestra Madeleine Guzmán. Las principales irregularidades que ocasionaron el colapso de estas edificaciones escolares fueron presencia de columna corta, planta baja débil, básicamente en el Liceo Raimundo Martínez Centeno, vigas altas en una sola dirección en la Escuela Valentín Valiente y baja capacidad de energía, para disipar energía. Ahora bien, el efecto de columna corta es la irregularidad más letal que existe, ya que produce una falla frágil y repentina de la columna por la fuerza de corte que genera el sismo. Como ustedes están viendo allí, estas fuerzas mayores en las columnas de las plantas bajas pueden provocar el colapso de la estructura, tal como ocurrió en la Escuela Valentín Valiente. El efecto de columna corta también, sumado al acero transversal escaso de confinamiento, como estamos viendo en la gráfica, en la zona de rótulas plásticas, provoca el fracturamiento del concreto y la pérdida total de rigidez y resistencia de la columna. Aquí podemos ver
que el acero este de confinamiento transversal no tiene la distancia reglamentaria de confinamiento. Debería haber más acero transversal de confinamiento porque esa es la zona de formación de rótulas plásticas. Ya en Venezuela habíamos tenido fallas en columnas cortas por sismos anteriores al sismo de Cariaco de 1997. Vean este caso. En 1981 en Táchira, en la escuela Manuel Felipe Rugeles, tuvimos el efecto de columna corta. No colapsó, pero se puede notar allí. En 1986, en una escuela de Tunapuy, el Pilar, Estado Sucre, también tuvimos el efecto de columna corta. No colapsó, gracias a Dios. Posteriormente, en el sismo de Curarigua, en Estado Lara, en 1991, en la unidad educativa Ananías Cote, tuvimos el efecto también de columna corta. ¿Verdad? Quiere decir que si calculamos, fueron más de 10 años de avisos que las columnas cortas eran un elemento estructural vulnerable en los centros educativos. Tiempo más que suficiente para realizar el refuerzo estructural de todas las escuelas vulnerables en Venezuela. Pero no aprendimos la lección, ni concluimos la misión, que era el reforzamiento estructural. 6 años más tarde, luego del sismo de Curarigua, tuvimos el fatal sismo de Cariaco, con las consecuencias que ya mencionamos. Ok, ya han pasado 23 años del sismo de Cariaco, y esta es la situación actual. Como vemos en la gráfica, escuelas con tipología de construcción antiguo 1, con columnas cortas y vigas altas en una dirección. En zonas de elevado peligro sísmico. Asimismo, liceos con tipología cajetón, con las mismas irregularidades estructurales del Liceo Raimundo Martínez Centeno, colapsado en el sismo de Cariaco. Y hasta ahora no se vislumbra ningún proyecto por iniciar o en desarrollo para construir el refuerzo estructural y proteger nuestros niños, niñas, adolescentes, personal docente, administrativo y obrero de estos centros educativos. Entonces, hay una pregunta pertinente. ¿Por qué no se han reforzado las edificaciones educativas vulnerables donde estudia el futuro de nuestro país? Hay otra pregunta. ¿Por qué no se apoyó hasta la fase de construcción de refuerzo estructural el proyecto escuela desarrollado por Funvice, el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Carabobo, la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Escolares, con el apoyo financiero del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología en el año 2005? ¿Dónde están esos proyectos? ¿A quiénes se les entregaron? ¿Qué alcaldías o municipios no cumplieron? ¿Qué instituciones del país no realizaron los refuerzos estructurales? Muy buena pregunta para contestar. Sin lugar a dudas, y visto el tiempo que tenemos con escuelas vulnerables, hay una ausencia de un compromiso visible. Esa ausencia de ese compromiso visible es de quienes han tenido la oportunidad de ocupar cargos ejecutivos en instituciones que le corresponden realizar los proyectos de reforzamiento estructural por más de 30 años hasta la fecha.
Lo que ha habido es escepticismo e indiferencia. ¿Verdad? Gerentes, ejecutivos, no creen que va a temblar o tienen otras prioridades antes que el reforzamiento estructural de las escuelas vulnerables. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados viendo las aguas del río pasar? Tenemos que hacer algo. Ante este contexto de alta vulnerabilidad de edificaciones educativas, por un lado, y el escepticismo y la indiferencia por el otro, un análisis de la ley y la normativa vigente nos lleva a la siguiente conclusión. Es inexcusable un cambio de estrategia. La transversalización, que es la que está vigente ahora, donde las instituciones del poder público deben prever la reducción de riesgo sísmico como lo indica la normativa, no ha dado los resultados esperados. Hay que ir más allá. Tenemos en la actualidad más de 500 edificaciones educativas con una vulnerabilidad sísmica y reconocida hace más de 30 años. Y solo a menos de 10 de estos centros educativos se le ha construido el refuerzo estructural sismoresistente. Entonces, una nueva estrategia es necesaria. Se requiere que los expertos en ingeniería sismoresistente, los ingenieros civiles, se involucren en la gestión de la reducción de riesgo sísmico más allá de la investigación y la docencia. Esta nueva estrategia es la internalización y es pertinente que los expertos acudan a las instituciones del poder público para gestionar financiamiento para la reducción de riesgo sísmico en las edificaciones educativas. ¿Por qué es pertinente que sean los expertos? ¿Ah? Porque los expertos tienen el conocimiento técnico y las herramientas. Con el conocimiento técnico y las herramientas pueden transmitir sentido auténtico de urgencia. Pueden tocar sensibilidad en base a los hechos. Pueden movilizar sentimientos y emociones. Y lo más importante, pueden mover voluntades para lograr el apoyo político y financiero. Es la mejor forma para vencer el escepticismo y la indiferencia de quienes ocupan cargos públicos ejecutivos en los entes públicos. La contribución de los ingenieros civiles con experiencia en el área sismoresistente puede ser llevada a cabo en el resto del país, asimismo como se hace a nivel central. Puede llevarse a cabo en los municipios y en los estados de elevado peligro sísmico con el apoyo de los centros de ingenieros de cada localidad. Con el refuerzo estructural también se elimina la posibilidad de fallas, aparte que se elimina la posibilidad de fallas frágiles o repentinas que pueden provocar el colapso de la edificación antes de que culmine el desalojo de las mismas. Es importante porque una falla frágil repentina en varias columnas cortas puede ocasionar la ruina del edificio. Y si está en proceso el desalojo de la comunidad educativa, ese tiempo puede ser menor. Adicionalmente, el esfuerzo estructural de un centro educativo
no es mayor en promedio al 20% del costo de la edificación. En un análisis costo-beneficio no tengo duda de que la balanza se inclina al reforzamiento estructural, más si hay niños, niñas, adolescentes, profesores, personal administrativo y obrero que hay que proteger. Tenemos que insistir con persistencia ante los funcionarios que gestionan y aprueban financiamiento para la infraestructura educativa. Estos funcionarios tienen un gran compromiso moral con nuestros niñas y adolescentes, que es el fin último, proteger la vida de ellos. No esperemos que un sismo destructor con lesionados y fatalidades sea el catalizador para actuar. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo en el estado Anzoátegui? En el estado Anzoátegui, en los municipios del norte del estado, iniciamos en el año 2018 un programa de educación y promoción de la seguridad sísmica para identificar las edificaciones vulnerables. Para ello, lo primero que hicimos fue diseñar varios cursos de comportamiento estructural, de estructuras de concreto armado ante la acción sísmica y evaluación de edificaciones antes y después del sismo. Se dictaron varios cursos a todos los integrantes de las distintas direcciones municipales de protección civil del norte del estado Anzoátegui, incluyendo bomberos y organizaciones voluntarias. Esto incluía la evaluación rápida sismorresistente de centros educativos como parte de ejercicio del curso, la entrega del informe respectivo y la presentación de esos resultados a las comunidades educativas, quienes a su vez fueron educadas sobre el riesgo sísmico de la infraestructura de la cual hacen vida en el norte del estado Anzoátegui. Asimismo, hemos dictado también este curso a estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad de Oriente, tanto de Cantaura como de Puerto La Cruz, incluyendo los estudiantes de arquitectura. Y en el Centro de Ingenieros, en la Semana del Ingeniero, hemos realizado eventos relacionados con la vulnerabilidad y el riesgo sísmico de la zona norte. Y hemos también conmemorado en el año 2019 el aniversario del sismo de Cariaco con un invitado especial, un investigador que nos facilitó el profesor Oscar López, que vino hasta acá, el ingeniero Hernández, a darnos una conferencia magistral a todos los ingenieros de la zona norte del estado Anzoátegui. Adicionalmente, a través del Centro de Ingenieros para coadyuvar en la gestión para reducir el riesgo sísmico, se creó la Comisión de Sismoresistencia el 17 de septiembre de 2019, aprobada por Junta Directiva. Se inició un plan de trabajo con las autoridades de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas Regional. Hicimos allí un inventario de los centros educativos Antiguo 1 y Cajetón para realizarle la evaluación rápida sismorresistente correspondiente y determinar su índice de riesgo, índice de vulnerabilidad y el índice de priorización si es el caso. Le elaboramos una propuesta para los municipios del norte del estado: municipio Urbaneja, municipio Bolívar, municipio Guanta y municipio Sotillo, con el fin de promover los estudios de microzonificación sísmica
y establecer algunas acciones con respecto a las edificaciones vulnerables. Y elaboramos una propuesta para la Universidad de Oriente a fin de incorporar tesitas de pregrado, tal como hizo la UCB en el proyecto escuela, en los estudios de evaluación rápida sismoresistente. Estas dos últimas propuestas fueron paralizadas. Ya se habían hecho los oficios respectivos para hacer las presentaciones en los municipios y en la Universidad de Oriente, pero en vista de la entrada del COVID-19 tuvimos que paralizar momentáneamente este proyecto para continuar una vez estén las condiciones dadas. Entonces, el diagnóstico actual nos indica que pasados más de 30 años aún tenemos pendiente el refuerzo estructural de casi el 100% de los centros educativos más vulnerables en Venezuela, en los municipios de elevado peligro sísmico. Hagamos que las cosas pasen. Sea un aliado de la seguridad sísmica. Gracias por su atención y esperamos todo el apoyo por parte de la comunidad.